Hola, hola. Bueno, una vez más estamos reunidos en la distancia utilizando este medio para retroalimentar contenidos que si bien es cierto ya lo hemos, digamos, colgado en la plataforma, bueno, siempre una explicación hace un poco más a la comprensión. Así que el tema que hoy nos atañe es la hidratación, un tema fascinante, extenso, súper importante. Entonces vamos a hacer varios videos para que también les sea fácil el descargar y el de poder, digamos, apreciar, ¿sí? Entonces espero que puedan aprovechar. Voy a compartir la pantalla para poder arrancar, ¿sí? Entonces, a ver si me permiten. Ahí está. Entonces vamos a hablar de la hidratación en el deporte y en la actividad física de manera general. Básicamente vamos a ver las funciones que el agua cumple en el organismo, vamos a ver cómo está regulada la temperatura corporal, cuál es la composición y los mecanismos para disipar el calor, y vamos a hablar un poco de la deshidratación. Entonces, arrancamos partiendo de esta idea y de no olvidarnos de que el agua es el nutriente más esencial en la vida del ser humano. Más del 50% tenemos como componente al agua. Entonces es un nutriente que lo utilizamos a diario, por ende tenemos que reponerlo diariamente, ¿verdad? Y la composición en el cuerpo varía de acuerdo a la etapa en la que estamos. Un niño tiene más del 75% agua en el cuerpo. En una edad adulta va disminuyendo, pero en esa adolescencia supera también al 65%, que sería como la imagen que vimos acá. O sea, podemos hablar de un 70%. ¿Sí? Entonces, ven que más de la mitad nuestro cuerpo está formado por agua. Y a veces es impactante escuchar a una persona que dice, no logro tomar agua, no puedo tomar agua, pero siempre digo, gracias a la actividad física sentimos sed y aprendemos a tomar agua. Entonces, cuando nos referimos a las funciones que cumple, parecen como tan simples, pero como educadores que son, es importante que las conozcan para poder también educarle a sus alumnos, porque el lugar donde van a llevar a la práctica el consumir agua es durante la práctica deportiva. En el consultorio yo les voy a dar la información, pero la puesta en escena va a ser con ustedes o en el gimnasio o en el campo de juego, ¿sí? Entonces es importante comprender que permite que los nutrientes realicen sus funciones. Cuando veíamos un poco, ¿se acuerdan? Hablamos de los micronutrientes y hablamos específicamente de las vitaminas. Veíamos que tenemos vitaminas que necesitan de agua para poder cumplir sus funciones, que son las vitaminas hidrosolubles. Además, como los otros nutrientes, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, permite o controla la temperatura corporal. La cantidad de agua en el cuerpo, vamos a ver un poco más adelante, ayuda a que tengamos un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, dos puntos interesantes: el control de la temperatura corporal y el funcionamiento correcto de los nutrientes. Por sobre todas las cosas, lo que hace el agua es transporta los glóbulos rojos con oxígeno hacia los músculos. Habrán escuchado que hay personas que tienen la sangre muy densa, entonces de hecho que hay un fármaco que ellos necesitan, pero el agua siempre ayuda a que la sangre sea más fluida. Y cuando hablamos de una sangre fluida, tenemos que enseguida pensar de que el glóbulo rojo va a viajar con mayor facilidad y que en el glóbulo rojo viajan moléculas de oxígeno, que finalmente el atleta también es otro preciado tesoro que tiene, ¿verdad? La correcta oxigenación, y a partir de ahí se desencadenan un montón de factores, ¿sí? Otro de los puntos interesantes es que permite que el dióxido de carbono y otros productos sean eliminados del organismo. Entonces, el agua permite que eliminemos dióxido de carbono, esa exhalación, ¿verdad? Entonces, a mayor una buena cantidad de agua, tenemos una mejor eliminación, no solamente de dióxido de carbono, sino de otras sustancias de desecho, como por ejemplo a través de la orina, ¿verdad? A través de la orina nosotros eliminamos todo aquello que nuestro cuerpo no utiliza. Entonces el consumo de agua, digamos, contribuye a una buena eliminación de productos de desecho. El agua también hemos visto cuando hablábamos, por ejemplo, de las fibras alimentarias, veíamos cómo el agua contribuye al tránsito intestinal. Entonces también hablamos por eso de eliminar residuos en el organismo, no solamente a través de la orina, sino también la materia fecal, pero siempre el actor es el agua.
Y uno de los puntos interesantes es que regula la presión arterial, ¿verdad? Para una función cardiovascular adecuada. Entonces, si nos ponemos a analizar en todos los órganos, en todas las funciones más importantes de respirar, cómo funciona nuestro cuerpo, perdón, nuestro corazón, el eliminar desechos, está presente el agua, ¿sí? Entonces, esta necesidad está dada por todas las funciones que veíamos, pero van a depender de ciertos factores. Entonces, porque siempre el paciente pregunta, bueno, ¿cuánto agua consumo? Teóricamente hay realidades diferentes, como el peso corporal de una persona. A mayor peso corporal, obviamente la necesidad va a ser mayor, eso se establece, pero ustedes bien lo han leído en las guías alimentarias que lo estandarizamos para que, bueno, toda la población lo pueda consumir, ¿verdad? Por otro lado, hablamos de la etapa en la vida en la cual estaba. Así como veíamos en la diapo anterior, una de las primeras, que cuando el niño va creciendo, en esa etapa al nacer, su cuerpo necesita más agua, tiene más agua, entonces sabemos que a través de la leche materna va recibiendo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la primera infancia, cuando el niño empieza a activarse, ese es el momento donde el niño necesita incorporar, aprender a tomar agua. También lo hablábamos cuando hay alguna actividad física de por medio, pero estamos en la adolescencia y ni qué decir cuando llegamos a la tercera edad, porque ustedes pueden ver cómo disminuye la cantidad, veían, de agua y la persona en la tercera edad entonces pierde un poco el gusto o las ganas de tomar agua, entonces siempre tiende a la deshidratación. Por eso es importante considerar las etapas de la vida, como podemos ver aquí, ¿verdad? Y el peso de la persona. Aquí vamos a referirnos un poco a la regulación de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal, hablamos que entre 36.6 a 37, por eso dice con fluctuaciones no mayores a los 1 grado Celsius. Y eso puede obviamente verse alterado, puede verse afectado con qué, con algunos factores, como por ejemplo la práctica de alguna actividad física. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo empieza a activarse, obviamente toda la máquina empieza a funcionar, entonces hay mayor bombeo del corazón, aumenta esa frecuencia cardíaca, entonces como aumenta todo, que todo el funcionamiento del cuerpo, naturalmente la temperatura corporal va a aumentar. Vamos a pasar esos 36 grados o 36.7, ¿verdad? No quiere decir que si yo hice un trayecto caminando y yo estoy llegando y me toman la temperatura, probablemente tenga un poco más de 36. ¿Por qué? Porque hubo una actividad física que desencadenó muchísimos factores que finalmente también contribuye al aumento de la temperatura corporal. O sea que podemos decir que normalmente a través de la actividad física la temperatura corporal aumenta. Pero no solamente aumenta la temperatura corporal, sino también aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Todo esto se ve en aumento, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que también respetar ciertos horarios para que no haya un sobrecalentamiento, para que todo siempre quede dentro de parámetros normales, adecuados, donde no pongamos en riesgo la vida del alumno, ¿sí? Entonces, a medida que van aumentando los factores que anteriormente les contaba, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la temperatura corporal, sentimos ese ardor, ¿verdad?, dentro del cuerpo que a veces es desesperante. Entonces, ese calor que vamos sintiendo por dentro tenemos que sacarlo, porque al sacar del cuerpo es donde vamos a estar equilibrados nuevamente. Si la temperatura, dice ahí, va subiendo cada vez más, ¿verdad? Las funciones obviamente del cuerpo van a verse alteradas, como vamos a sentir dolores de cabeza, náuseas, inclusive vamos a ver un poco más adelante vómitos. Entonces ahí puede llegar el golpe de calor. Y el golpe de calor parece así algo tan simple, pero el golpe de calor puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque la temperatura, a medida que sube la temperatura corporal, todo se va acelerando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, hasta inclusive la convulsión y después finalmente, bueno, lastimosamente colapsa todo. Por eso es importante que también el alumno sepa y ustedes puedan identificar para qué tanto calor hace, si hay una buena ventilación donde la persona está entrenando o si está entrenando afuera, qué tan oportuno es porque el sol está muy todavía alto o muy fuerte, ¿sí? Es importante
entender de que el calor que se produce a través de la actividad física es normal, pero yo tengo que eliminar para llegar a encontrar un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, el principal método para eliminar ese calor que yo llevo dentro durante el ejercicio, básicamente es el sudor. A través del sudor, yo voy, digamos, encontrando ese equilibrio, ¿sí? Entonces, el sudor es algo fantástico, todos tenemos una tasa de sudoración diferente que vamos a ver un poco más adelante. Podemos decir entonces que el sudor regula esa temperatura corporal, como les estaba diciendo, va a permitir, y vuelvo a referirme al equilibrio térmico. Vamos a también, a través del sudor, a través del sudor ocurren cosas buenas y malas, ¿verdad? Por un lado, lo bueno es que vamos a regular la temperatura corporal, pero lo no tan bueno es que vamos a perder mucho líquido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a perder el líquido? Y a través de la respiración, ¿verdad? De la exhalación que emitimos sin darnos cuenta vapores de agua, ¿sí? Entonces, existen mecanismos para que yo pueda disipar o eliminar, era otro de los puntos, desde la parte más interna del cuerpo, ¿sí? Son 4, no lo vamos a estudiar a todos, cada uno tiene una característica, básicamente es la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Y digamos, el que más se asocia con la actividad física, obviamente, es la evaporación, donde vamos entonces a disipar calor y por ende llegamos otra vez a ese equilibrio en la temperatura corporal. En el siguiente punto vamos a ver un poco la composición del sudor y vamos a hablar de que tiene un 99% agua, pero al interior obviamente encontramos ciertos minerales, como pueden ver ahí, desde un potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre y zinc. Y por sobre todas las cosas tenemos a los famosos electrolitos, que es la sal, que es el cloro y el sodio. Entonces, ¿se pierden minerales? ¿Quiere decir que yo calcio puedo perder por el sudor? Sí, se puede perder, obviamente en cantidades pequeñas, porque va a depender de la sudoración de la persona, pero sí se puede perder. Ahora, lo que en mayor porcentaje se pierde son los electrolitos, ¿sí? Pero considerar de que tenemos entonces agua, minerales y electrolitos. Carbohidratos no tenemos, grasas no tenemos y proteínas no tenemos en el sudor, pero sí tenemos los otros micronutrientes, ¿sí? Por lo tanto, dice, el sudor es buenísimo, claro que es bueno, porque a través del sudor yo vuelvo a encontrar, digamos, ese equilibrio de la temperatura, me siento un poco mejor. Pero no reponer lo que yo perdí a través del sudor es el inconveniente. Y eso es lo que a veces ocurre, ¿sí? Entonces ahí yo por un lado obtuve un equilibrio térmico porque estoy sudando, sudo. Pero si yo no voy reponiendo durante el entrenamiento la cantidad de agua que perdí, entonces voy a entrar en un desequilibrio hídrico. Y como mi cuerpo necesita de agua para que el glóbulo rojo viaje con mayor facilidad y eficiencia, por ende sabemos que ahí van moléculas de oxígeno, entonces el paciente o el alumno va a terminar viendo o se va a ver afectado el rendimiento del performance o el gesto técnico en el campo de juego o durante la actividad física. Entonces tenemos que estar súper atentos a ese desequilibrio hídrico que se puede dar. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Bueno, y la deshidratación es la pérdida excesiva de líquidos que se puede dar, ¿verdad? Y cuando hablamos de líquidos, no nos olvidemos que dentro de los líquidos hablamos de ciertos electrolitos, de los electrolitos que son cloro y sodio, y también de algunos minerales que veíamos anteriormente. Entonces, si esa deshidratación sigue en aumento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si relaciona directamente con el rendimiento, va a afectar de manera negativa por lo que les había contado, porque voy perdiendo agua, no repongo lo que perdí, por lo tanto, no llega una buena cantidad de oxígeno a esas fibras musculares que todavía están activándose. Entonces, sigue aumentando la temperatura, el sistema circulatorio y respiratorio, siempre digo al cuadrado, ¿verdad? Porque están trabajando mucho más. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa deshidratación va a afectar entonces no solamente al rendimiento, sino al bienestar de esa persona o cuando entrena o cuando compite. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo nos damos cuenta cuando estamos deshidratados? Hay varias maneras, ¿verdad? A través de un análisis de sangre,
Pero hay también maneras, siempre digo, caseras que las bibliografías recomiendan que podemos enseñarle a nuestros alumnos. El primer indicador es la sed. Cuando yo tengo sed, yo ya estoy deshidratado, ¿sí? La sed es el principal indicador. Por eso es súper importante educar al alumno de que siempre se hidrate a lo largo del día y no solamente llega al entrenamiento con su botellita de agua. No, el agua lo tenemos que tomar a lo largo de todo el día, sin exagerar. Pero si yo espero a tener sed, ya fui. Nosotros que nos dedicamos a la docencia, por eso siempre tenemos que estar munidos de algo que nos permita hidratar, porque el doble también. Quizás no estamos en movimiento, pero la garganta se nos seca. Entonces, la sed es el primer indicador y también la coloración de la orina. Si ustedes se fijan, en la primera orina de la mañana es bien amarilla porque bueno, hay mucha concentración de solutos que se han perdido o desechos. Pero a medida que uno va tomando agua a lo largo del día, pueden ver cómo se va poniendo clara la orina al punto que cuando se mezcla con el agua del inodoro, uno ya no se puede dar cuenta. Entonces, cuando el color de la orina es un amarillo, se puede identificar, quiere decir que falta mayor consumo de agua. Cuando ya está o se pierde con el color, quiere decir que ya llegamos a una euhidratación o a una normohidratación. Porque también la sobrehidratación no es conveniente, tampoco. O sea, siempre hablamos del equilibrio en todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A través de la sed y verificando el color de la orina. Les dejo y después les voy a explicar cómo se puede determinar la cantidad de peso que yo he perdido y eso me va a poder determinar cuánto de agua necesito durante la actividad física. Es una prueba que solemos hacer con los jugadores en el campo de juego para que puedan ellos darse cuenta. Hay otra prueba un poco más extensa que es la tasa de sudoración. Pero si nosotros hacemos o tomamos el peso inicial y después tomamos al finalizar del entrenamiento un peso final, vamos a encontrar ahí una cantidad de peso que se ha perdido. Entonces, eso es lo que vamos a establecer en porcentaje. Si yo, Nati, comencé mi entrenamiento con 50 kilos y al terminar yo tengo 49, quiere decir que yo perdí 1 kilo, entonces eso lo voy a traducir en ml o en litros y voy a tener que reponer 1 litro de agua. Ahí estoy haciendo al 100% de lo que perdí, pero yo tengo que darle más 50%, ¿sí? Obviamente que va a depender de muchos factores, siempre de la intensidad, siempre del factor climático que juega a favor o en contra. Pero esta prueba es interesante hacerle a los que entrenan mucho para que se den cuenta de que perdemos agua y es súper importante reponer. Y por otro lado, también es importante hacer esta prueba con las pacientes o los alumnos físicamente activos. Suelo ver gimnasios que no comparto, de que le pesan a su alumno antes y después, pero no con el fin para determinar el estado de hidratación, sino para decir, mira cuánto bajaste. Lamento informarles que al terminar una sesión de entrenamiento no perdemos masa grasa, ni aumentamos al toque masa muscular. No, lo que perdemos es agua, ¿sí? Entonces es el líquido perdido que yo tengo que reponer. ¿Sí? Y la paciente sale feliz porque el entrenador le pesó y me dice, mira, perdí 2 kilos, pero después al día siguiente aumentó. Claro, porque era agua. Y lo que tenía que hacer esa persona era devolverle al agua, al cuerpo el agua perdida, ¿sí? Entonces, esta deshidratación que yo les conté, que se lleva a través de esa fórmula, que lo hacemos en porcentaje, hay una tabla que ustedes pueden ver ahí. Si yo perdí entre el 1 y el 3% de mi peso corporal habitual, podemos decir que la deshidratación es mínima. Eso es una tabla, no la inventé yo, eso está determinado a través del Colegio Americano de Medicina Deportiva y otras bibliografías que lo van mencionando. Por otro lado, si la pérdida de peso corporal fue entre el 3 al 5%, ya muchos kilos, eso traduciendo en kilos depende, puede ser 5 o 6 kilos, entonces podemos hablar de que la deshidratación es moderada. Y si la pérdida supera al 5% de mi peso corporal habitual, entonces ahí estamos hablando de una deshidratación severa, ¿sí? Y es súper importante controlar. Si hablamos de un entrenamiento que no supera 1 hora, donde el calor no fue demasiado, generalmente nos quedamos entre el 1% a 1,5%.
Es más, hay personas que no pierden, porque me ha tocado evaluar el estado de hidratación de futbolistas que no han perdido absolutamente nada, ¿verdad? Entonces cada cuerpo también es súper diferente, no olvidarnos de eso, que todos somos diferentes, ¿sí? Lo importante es entender que la deshidratación tiene una escala de mínima, moderada y severa. Y ante cada estado de deshidratación van a aparecer síntomas. Esos síntomas les voy a presentar. Dice, si supera el 4%, generalmente hay náuseas, vómitos y diarrea. Este es un punto crucial que quiero que entiendan, porque a veces en el campo de juego o en el entrenamiento, si el paciente, por ejemplo, dice, "¿Sabes que tengo un malestar?", siempre asociamos a lo que pudo haber comido antes, que también puede ser, pero a partir de ahora tengan presente que puede deberse a la deshidratación. Aquellos que trabajan en gimnasio se van a dar cuenta de que a veces la ventilación no es la más oportuna. En un verano eso se llena, así que todos los cuerpos que están ahí con una temperatura elevada vamos liberando mucho dióxido de carbono, no tenemos una buena ventilación, entonces la deshidratación va a aumentar. Encima, no tomo agua porque me hace mal. Entonces, o no tomo una vida deportiva que vamos a ver. Entonces puede ser náuseas, también vómitos y diarrea cuando he perdido ese 4%. 4% ya es importante. A veces, si perdemos entre el 1 a 2% de mi peso, empiezo a sentir como una debilidad, de verdad, el no poder hacer más focus, el no poder continuar, ¿sí? Entre el 8%, que ya es altísima, ahí ya puede haber una respiración dificultosa, hay una debilidad y confusión. ¿Sí? Vértigo es como parece como que se marea, ¿verdad? Entonces se puede, la respiración dificultosa es como la hiperventilación, ¿verdad? El jadeo que uno tiene, así que ya no puede hacer esa inspiración y esa exhalación normal. Y el último es cuando más del 8% del peso corporal se pierde, hay un golpe de calor. Y cuando hay un golpe de calor, por lo general, a renglón seguido viene la muerte, ¿verdad? Entonces, así es de particular y de peligrosa la deshidratación en la vida. Y nosotros, al trabajar en un gimnasio, en un club, tenemos que estar atentos, tenemos que hacer o brindar una educación a los papás, a los alumnos, en el caso que sean menores, me refiero a papás. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser responsables de su hidratación. Entonces, decirles de que también hay estudios que demuestran de que la deshidratación conduce a la rotura de la fibra muscular. No es la deshidratación en sí. O sea, si yo analizo un poco más, decíamos que la deshidratación pierdo agua. Si yo pierdo agua, estoy perdiendo electrolitos y minerales. Y esos minerales son los que contribuyen a una buena contracción muscular. También decíamos que la buena cantidad de agua ayuda a que haya una buena oxigenación, a que la sangre pase. Así que todo ese conjunto de factores va a contribuir, quizás de una imagen muy cruda, muy tal cual no es así, pero sí se dan micro lesiones. Y también es importante entender que los deportistas, por sobre todo de alto nivel, vienen arrastrando estas micro lesiones debido a la deshidratación. Y van arrastrando por muchos años y llega un momento donde el cuerpo ya no responde y, como se dice, pasa la factura. Por eso siempre, no sé si llegaron ahora una vez a analizar cuál es el tiempo promedio de vida útil, por ejemplo, de un futbolista en el Paraguay, comparando con uno de Europa. Va a parecer simpático, pero la deshidratación puede ser una de las causas. Sabemos que tenemos buenos jugadores que nos demuestran que todavía con 40 y pocos años continúan, ¿verdad? Pero estamos hablando de la generalidad, ¿sí? Y nunca me olvido lo que dijo un deportista de alto nivel: si todo esto supiésemos antes, hubiésemos sabido antes en nuestra escuela, en nuestra formación básica, qué diferente hubiésemos sido. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes como educadores acompañen, porque también desde el consultorio nosotros brindamos más que nada educación, educación en lo que refiere no solamente a lo que comen, sino también a lo que toman, ¿sí? Entonces, ¿se podría disminuir entonces la pérdida de líquidos? Si recién dijimos que la pérdida de líquidos contribuye a la deshidratación, ¿podemos disminuir la pérdida de líquidos? Sí, por supuesto, pero en algunos casos no, porque no se olviden que cuando el cuerpo elimina agua o líquido, estoy llegando a ese equilibrio térmico. Entonces, no siempre yo puedo, es algo que no puedo controlar y todos somos diferentes. Habrán visto personas que sudan, la tasa de sudoración tienen mucho más alta que otras personas, ¿sí?
Pero lo que yo puedo hacer es que el cuerpo no se deshidrate compensando lo que tenga que compensar en el famoso durante y, por qué no, a veces ya en el antes y también en el post-entreno. Por eso era importante entender ese antes, durante y después, que no solamente nos estamos refiriendo a lo que come, sino por sobre todas las cosas a lo que toma. Este es un punto para mí débil siempre, que a veces con una suplementación a través de una bebida deportiva, porque es un suplemento, muchísimo se corrige y es increíble cómo el paciente manifiesta que pudo haber terminado o se siente mucho mejor, ¿sí? Entonces, no voy a evitar la pérdida de líquidos, pero sí puedo yo evitar la deshidratación. La cantidad de líquidos que se pierden van a depender de varios factores, como ya les conté, y voy cerrando con esto, como la intensidad de la actividad física, el tiempo total de entrenamiento y los factores ambientales, ¿verdad? Como la temperatura, el movimiento del aire o la radiación del medio ambiente juegan a favor o en contra, y por sobre todo estas características personales. Las características personales nos referimos, por ejemplo, a la composición corporal, ¿verdad? Nos referimos también a qué tanto suda normalmente esa persona o no. Así que estos factores van a contribuir a que la persona o pierda con mayor rapidez o pierda con más lentitud en la cantidad de líquido. Que obviamente estos son los datos que nosotros recabamos en consultorio para poder, eh, digamos, dar un plan de hidratación oportuno y de acuerdo a lo que esa persona realice. Entonces quedamos acá, donde siempre nosotros vamos a buscar el equilibrio hídrico de la persona, no nos olvidemos, y también no nos olvidemos del equilibrio de la temperatura corporal, ¿sí? Bueno, entonces dejamos hasta acá, dejo de compartir porque si no, no veo si sigo grabando o no. Y en los próximos videos vamos a ir al ejemplo concreto de qué puede tomar entonces en el antes, en el famoso durante o en el famoso después, que yo sé que ya mucha información lo tienen, que va a ser más una retroalimentación, ¿sí? Así que nos seguimos viendo. Les mando un besote.